Hola, muy buen día a todos. Soy el maestro en Ciencias Aplicadas Luis Salvador Valle García y en esta, la sexta sesión del curso propedéutico, veremos los principios de termodinámica. Ok, para empezar vamos a definir qué es la temperatura. La temperatura de un objeto la podemos entender como una medida de la energía cinética de las partículas que lo componen. ¿Por qué? Porque entre mayor sea la energía cinética, entre mayor sea el movimiento de las partículas dentro de un objeto, mayor va a ser su sensación térmica. ¿Por qué? Si yo pongo mi mano sobre la mesa y la dejo quieta, no va a pasar nada. No hay una interacción, está quieta. Hay un movimiento nulo. ¿Qué es lo que pasa si empiezo a frotar la mano sobre la mesa? Voy a sentir como esa sensación de calor, una sensación térmica un poco más grande. Si empiezo a mover la mano cada vez más rápido, voy a sentir esa sensación térmica mayor. Entonces, imagínense eso ahora que mi mano es una partícula, la mesa es otra, y alrededor ya hay muchísimas otras. Entre más rápido se esté moviendo, mayor va a ser esta sensación como de fricción o que aumenta la temperatura. Entonces, la temperatura la podemos entender de esta manera. ¿Qué tan rápido se están moviendo las partículas dentro de un objeto? La termodinámica tiene algunas leyes. La primera, o la ley cero, porque es muy importante entenderla antes de ver las demás, nos habla sobre el equilibrio. Imagínense que yo tengo estos tres sistemas, perdón, A, B y C. El sistema A está en contacto con el sistema C a través de un conductor y el sistema B está en contacto con el sistema C a través de un conductor. ¿Qué es esto? Yo tengo bloques de algún metal caliente. Esto de aquí también puede ser algún metal, pero entre el bloque A y el bloque B no puede haber un intercambio de energía, hay un aislante. Pero aquí yo puedo decir que si el sistema A está en equilibrio con el sistema C y el sistema B está en equilibrio con el sistema C, esta representación es la misma que la que tengo de este lado. El sistema A también va a estar en equilibrio con el sistema B. ¿Por qué? Porque tanto A como C están en equilibrio y B como C están en equilibrio. Y para que los sistemas estén en equilibrio, deben de tener todos la misma temperatura. Sus partículas se tienen que estar moviendo con la misma energía. Entonces, este es el enunciado que podemos entender como la ley cero. Si inicialmente C está en equilibrio térmico con A y con B, entonces A y B también están en equilibrio térmico entre sí. ¿Ok? Ok, entonces estamos hablando sobre las temperaturas que cuando estén en equilibrio, que para que dos sistemas estén en equilibrio deben de tener la misma temperatura, pero ¿cómo medimos la temperatura? Hay diferentes formas, hay termómetros, hay diferentes tipos de termómetro y hay diferentes escalas. Aquí tenemos tres escalas, la Celsius, que se define el cero en el punto de fusión del agua, y el 100 en el punto de ebullición del agua, que es la más común en América Latina. La Fahrenheit, que es la más común en Estados Unidos, define como el punto de fusión 32 grados y el punto de ebullición 212. Y por último, la temperatura Kelvin, que tiene una división similar a la Celsius, pero en la temperatura Kelvin no hay temperaturas negativas. Lo más bajo que se puede lograr en esta escala es el cero, que el cero se conoce como el cero absoluto. Sería como el punto en donde ya las partículas no se mueven para nada. ¿Cómo obtuvieron esta escala de temperatura Kelvin? Luego vamos a ver los comportamientos de los gases con temperatura y presión. Pero si ustedes tienen un gas
y van aumentando, disminuyendo la temperatura y controlan la presión interna del gas, van a ver que se comporta de esta manera, independientemente del gas que sea. A lo mejor este es oxígeno, el de abajo puede ser nitrógeno en forma de gas y este de aquí puede que sea helio. A lo mejor estas curvas no me dicen nada, pero ¿qué pasa si yo las empiezo a trazar hacia atrás? Si yo prolongo las líneas de estas curvas, lo que veo es que todas llegan a un mismo punto. Por así decirlo, todas están partiendo del estado de mínima energía. ¿Por qué? Porque cuando yo enfrío un gas, lo que le está pasando al gas es que las partículas que están dentro con mucha energía se empiezan a calmar, se empiezan a mover cada vez menos. Entonces, este punto, que está marcado como menos 273.15 grados Celsius, sería el punto en donde las partículas ya no se mueven. Y por lo tanto, a ese punto se le conoce como cero absoluto o el cero Kelvin. Veamos ahora un ejemplo. ¿A qué temperatura coinciden los termómetros Celsius y Fahrenheit y los termómetros Fahrenheit y Kelvin? Ok, si se fijaron en la diapositiva pasada, estaban las conversiones de grados Celsius a grados Fahrenheit, perdón, de grados Fahrenheit a grados Celsius, se hace esta conversión. Temperatura en Fahrenheit, menos 32 y se multiplica por 5 novenos. Y para hacer la conversión de Celsius a Fahrenheit, se utiliza esta conversión. 9 quintos de la temperatura en Celsius más 32. Entonces, ¿a qué se refiere la pregunta? ¿A qué temperatura coinciden los termómetros Celsius y Fahrenheit? Es para qué valor aquí tenemos el mismo número acá. Entonces, si yo lo paso a una ecuación, sería el valor que yo quiero encontrar es igual a 9 quintos del valor que yo quiero encontrar más 32. De aquí solo tenemos que despejar la x, ¿ok? Entonces, esta x la paso de este lado, este 32 lo paso para acá. Me quedaría menos 32 igual 9 quintos de x menos x. Y 9 quintos de x es igual a 4 quintos. 4 quintos de x. Entonces, 4 quintos de x es igual a menos 32. X es igual a 5 por menos 32 entre 4. Y esto es igual a menos 40. Por lo tanto, menos 40 grados Fahrenheit es igual a menos 40 grados Celsius. Si no me creen, hagan ustedes la conversión. Pueden sustituir el menos 40 aquí o el menos 40 acá. Y les tiene que dar menos 40 aquí y menos 40 acá. Entonces, háganlo con calma y luego vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos decía que en qué escala o en qué escala del termómetro van a coincidir Kelvin y Fahrenheit. Entonces, tomamos primero la conversión de Celsius a Fahrenheit. Este son 5/9 quintos de grados Celsius más 32. Y la conversión de Celsius a Kelvin es la siguiente. Grados Kelvin menos 273.15. ¿Qué quiere decir esto? Que este número en el termómetro Fahrenheit tiene que ser igual a este número en el termómetro Kelvin. Entonces, yo lo puedo escribir así. X es igual 9 quintos de la temperatura Celsius más 32. Y la temperatura Celsius es igual
a x menos 273.15. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Todo este número, ponerlo aquí, donde tengo la temperatura en Celsius. Entonces, sustituyo 9 quintos por x menos 273.15 más 32. Entonces, 9 quintos por x es 9 quintos de x. 9 quintos por menos 273.15 es menos 491.67. Y a esto todavía le estamos sumando el 32 que está aquí. ¿Ok? Entonces, hago esta operación, menos 491.67 más 32 nos va a dar 400 menos 459.67. Entonces, x es igual a 9 quintos de x menos 459.67. Solo despejamos el valor de x. Paso esta x para acá y este número para acá. 9 quintos de x menos x es igual a 459.67. Y ya simplemente es esto por 5, x igual a, bueno, esta resta nos va a dar 4 quintos de x, por lo tanto el resultado es 5 por 459.67 entre 4, que ya poniéndolo en nuestra calculadora nos da 574.58. Por lo tanto, 574.58 grados Fahrenheit es igual a 574.58 Kelvin. ¿Ok? Analícenlo, háganlo paso a paso. Aquí es muy importante recalcar que Kelvin no se dice como grados, es una unidad. No son grados Kelvin, son Kelvin nada más. Entonces pónganle pausa, háganlo ustedes, luego continuamos. Entonces continuamos con los temas de termodinámica, con las bases de termodinámica. Vamos a ver ahora lo que es la expansión térmica. No sé si sepan, como dato curioso, que la altura de la Torre Eiffel varía dependiendo de la época del año en la que estemos. Cuando hace mucho frío, es más baja que cuando hace mucho calor. Y esto se debe a que los materiales con los que está construida se expanden cuando hace calor. Este fenómeno lo observaron hace mucho tiempo y determinaron que la expansión de un material, principalmente metales, que son los más fáciles de expandir, dependía directamente del incremento de temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una varilla de 1 metro y le aplico 10 grados, y luego le incremento la temperatura en 10 grados, va a expandirse en 1 milímetro. Pero si le incremento la temperatura en 20 grados, se va a expandir 2 milímetros. Entonces se dice que el incremento en longitud es proporcional al incremento de temperatura. Lo mismo pasa que si yo tengo una varilla de 1 metro y le aumento 10 grados, pues ya quedamos que incrementa su longitud en 1 milímetro. Pero si tengo una varilla de 2 metros y le aumento su temperatura también 10 grados, el incremento ahora va a ser de 2 milímetros. ¿Por qué? Porque la longitud es el doble que en la anterior. Por lo tanto, el incremento en la longitud también es proporcional a la longitud inicial que se tenga. O sea, va a ser más grande entre más grande sea lo que se tenga al inicio. Dándonos esta ecuación. Incremento en longitud, delta L, es igual a un coeficiente por la longitud inicial
y por el incremento en temperatura. Alfa es el coeficiente de expansión lineal y esto nos indica que entre más grande sea el coeficiente, más fácil puede crecer un material cuando se le aplica calor o cuando se incrementa su temperatura. Esto en la vida real tiene limitaciones. Si esto fuera cierto, cualquier material seguiría creciendo y creciendo y creciendo sin importar la temperatura a la que se ha sometido. El problema es que los materiales llegan a un punto en el que ya no pueden soportar esta energía y se empiezan a fundir. Entonces, siempre y cuando los incrementos no sean muy grandes, esta ecuación es válida. Muy bien, veamos ahora un ejemplo. Una pieza de cobre con este coeficiente mide inicialmente 20 centímetros a 35 grados. Si llega a un tamaño final de 20.001 centímetros, ¿a qué temperatura se calentó? Entonces yo tengo el alfa, que es 1.7 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1, la longitud inicial, que son 20 centímetros, la temperatura, bueno, aquí vamos a ponerlo en 1, temperatura inicial, que son 35 grados, y la longitud final, que son 20.001 centímetros. Ok, yo tengo que el incremento en longitud es igual a alfa, longitud inicial, por delta T. Ya tengo este dato y uno de estos dos son los que tengo que encontrar. Recuerden, siempre un delta es final menos inicial. Entonces, este delta L lo puedo determinar con la información que me está dando el problema. Delta L sería la longitud a la que llegó la pieza de cobre menos la longitud de la que partió, que esto nos daría 0.001 centímetros. Entonces, ahora, ¿cómo puedo despejar esto? ¿Qué es lo que yo quiero encontrar? La temperatura 2. Delta L es igual a alfa L1 por T2 menos T1. ¿Cómo despejo este T2? Primero le quito lo que lo está multiplicando. Paso todo esto para acá, dividiendo. T2 menos T1 es igual delta L sobre alfa L1. Y por último, este está restando, lo paso sumando al otro lado. Temperatura 2 es igual delta L sobre alfa longitud inicial más temperatura 1. Y sustituyendo valores, esto nos da 0.001 centímetros sobre 1.7 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1 por 20 centímetros más 35. ¿Ok? Entonces, una vez que ustedes meten todo eso en la calculadora, lo voy a poner aquí, nos va a dar un resultado de 37.94 grados. El incremento de temperatura realmente fue muy pequeño. Pero se fijan, este incremento en longitud también es muy pequeño. Sería algo que realmente con una regla no alcanzamos a medir. ¿Ok? En donde puede llegar a ser importante estos incrementos de temperatura es en donde se quieran piezas con mucha precisión. En industria, en puentes o cuando ya se tengan piezas mucho más grandes o que se sometan a una temperatura mucho mayor. Entonces, analicen el problema, cópienlo y háganlo por su cuenta. Pónganle pausa y luego continuamos.
Bueno, hasta este momento hemos visto la temperatura, qué es la temperatura y cómo afecta. Ya vimos que para piezas metálicas principalmente, pero en general para cualquier objeto, la temperatura va a ser un cambio en su volumen o un cambio en su tamaño. Ahora veamos lo que es el calor. ¿Ok? El calor, a grandes rasgos, lo podemos entender como una medida de energía térmica. Entonces, vamos a ver esto. Cuando se realiza un trabajo sobre el agua, el aumento de temperatura es directamente proporcional a la cantidad de trabajo realizado. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes tienen el suficiente tiempo disponible y se pueden agitar agua, pueden incrementar la temperatura del agua simplemente meneándola. ¿Por qué? Porque ustedes están realizando un trabajo, ustedes están moviendo el agua, aplicando energía sobre el agua y esa energía se la transfieren al agua. Pero este incremento en temperatura también se puede ver si en lugar de estar agitando el agua, ponemos una llama debajo. ¿Ok? Entonces podemos calentar agua de dos maneras diferentes, agitándola o con una fuente de calor, como el fuego. Entonces podemos hacer una analogía entre la cantidad de energía que está recibiendo el agua y la cantidad de calor o energía térmica que está recibiendo. De tal manera que el calor, definido por las calorías, es la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de agua de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius. ¿Ok? Entonces, calor es energía térmica. Sigue siendo energía, tiene sus conversiones a joules, pero es energía térmica. Y la forma más usual de encontrarla es mediante las calorías. Que la caloría es la energía necesaria para incrementar en 1 grado 1 gramo de agua. Muy bien. Ahora, no es lo mismo la cantidad de calor que se le tiene que dar a 10 mililitros de agua para incrementar 1 grado a la cantidad de calor que se le tiene que dar a 3 litros de agua para aumentar 1 grado. ¿Cómo podemos ver esto? Si yo pongo en la estufa a hervir un pocillo con 100 mililitros de agua y una olla con 4 litros, ¿cuál va a ser la que va a hervir primero? Obviamente la que tiene menor cantidad de agua. ¿Por qué? Porque la cantidad de energía que necesita es menor debido a su masa. Por lo tanto, esta cantidad de calor es proporcional a la masa y también va a ser proporcional a la temperatura a la que se quiera llegar. ¿Por qué? Porque entre mayor energía yo le dé, entre mayor tiempo yo deje algo en la estufa, más caliente se va a poner. Entonces definimos el calor de esta manera. El calor para aumentar la temperatura, donde M es la masa del objeto, C es la capacidad calorífica y delta T el incremento de temperatura. Esta capacidad calorífica nos va a decir qué tan fácil es que algo acepte calor o qué tan difícil va a ser que algo desprenda calor. Y esto es muy importante. Cuando dos objetos se encuentran inicialmente a diferentes temperaturas y luego se ponen en contacto, el más frío gana calor y el más caliente pierde calor. ¿Ok? Un ejemplo de esto es si yo tengo una taza con café muy caliente y le pongo un hielo. ¿Qué es lo que va a pasar? El hielo se derrite. El hielo va a empezar a subir su temperatura hasta que se derrita por completo. ¿Y qué es lo que le pasa al café? Baja su temperatura. De estar muy caliente pasa a estar a una temperatura a la cual ya me puedo tomar. Obviamente no le pongan hielo al café, por favor no hagan eso, no sabe bueno. Pero es un ejemplo en cómo podemos ver aplicado esto. Ahora veamos lo que es la calorimetría y cambios de fase. Primero, una fase de la materia es el estado en el que se encuentran las moléculas que lo conforman. Aquí vamos a ver solo 3 fases. ¿Existen más? Sí, pero ahorita nos interesan solo 3: sólido, líquido y gas. En el estado sólido, las partículas están acomodadas
una detrás de otra. Están fuertemente unidas y casi no se pueden mover. En el estado líquido, las partículas ya tienen más libertad de movimiento, pero aún así sienten una cierta interacción unas con otras. Y en el estado gaseoso, son completamente libres de moverse y la interacción que hay entre ellas es mínima. Otra forma de ver esto es que de aquí para acá yo aumento la energía que tienen las partículas, aumento la energía cinética que tienen, y de aquí para acá también aumento la energía cinética que tienen. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cada vez se empiezan a mover más. Entonces, ¿qué es esto de aumentar energía? Es darle energía. Entonces, para pasar de una fase a otra, necesitamos una cierta cantidad de calor, que es proporcional a la masa de lo que queramos convertir. Si yo pongo un hielo sobre la estufa caliente, no se va a evaporar de golpe. ¿Qué es lo que va a pasar primero? Pongo el hielo y vemos que poco a poco se empieza a derretir. Y una vez que se derrite por completo, ahora sí empieza a hervir y se empieza a evaporar. No puedo pasar directamente, o es muy difícil pasar directamente de un estado a otro, que por ejemplo de sólido a gas. Entonces, aquí vemos un diagrama de cambios de fase para el agua. Este es el ejemplo que les comentaba. Imagínense que yo pongo un hielo a menos 25 grados sobre una estufa. Yo durante todo este tiempo le estoy aplicando calor. Una estufa en un sartén es aplicarle calor a algo. ¿Qué es lo que va a pasar? Sube la temperatura, sube la temperatura. Luego vemos que aquí se mantiene constante. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que hay un equilibrio de fases. ¿Qué quiere decir? Que tanto la fase líquida como la fase gaseosa empiezan a convivir. O lo otro es el hielo se derrite en agua líquida a 0 grados. Una vez que todo el hielo se haya derretido, ahora sí sigue aumentando su temperatura. Esto pasa hasta que llega aproximadamente a 100 grados, donde toda el agua se empieza a evaporar. Entonces, ya que toda el agua se evapora, que es todo esto, ahora sí el vapor de agua aumenta su temperatura. Y estos tipos de diagramas se pueden encontrar casi para cualquier material. En algunos se ocupa más, en algunos menos calor. Entonces, ustedes pueden hacer ese experimento en su casa. Si quieren, háganlo. Se lo recomiendo, es muy sencillo. Pongan dentro de un pocillo un termómetro, dejen que póngale agua, dejen que el agua se congele, luego pásenlo a la estufa y vayan monitoreando la temperatura. Se tiene que ver algo así. Ahora veamos un ejemplo. Se agregan 10 gramos de hielo que está a menos 5 grados Celsius a un vaso de 150 gramos de café a 75 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura a la que llega todo el sistema? Vamos a suponer que el café es mayormente agua. O sea que no importa si ya tiene azúcar, si ya tiene crema, si ya tiene café, sus propiedades físicas siguen siendo las mismas que las del agua. Entonces, vamos a ocupar estas constantes que les estoy poniendo. El calor específico del hielo, calor específico del agua y el calor latente de fusión para el agua. ¿Qué información tenemos? La masa del hielo, que son 10 gramos, perdón. La temperatura inicial del hielo, que son menos 5 grados. La masa del agua, que son 150 gramos. La temperatura inicial del agua o del café, que son 75 grados Celsius. Y además sabemos que el hielo se funde o se derrite a 0 grados Celsius. ¿Ok?
Entonces, aquí, ¿cuánto calor se está interactuando? Pues bueno, vamos a tener un calor 1 que va a ser igual a la masa del hielo por el calor específico del hielo por la temperatura a la que llega el hielo antes de derretirse, que es 0 grados, menos la temperatura inicial del hielo. Luego, vamos a tener un calor 2, que es el calor necesario para fundir el hielo. La masa por el calor latente de fusión. Luego un calor 3, que es masa del hielo por el calor específico del agua por la temperatura de equilibrio o a la que va a llegar todo el sistema menos la temperatura de fusión del hielo. ¿Por qué aquí uso lo del agua? Porque una vez que todo el hielo se derrite, ya va a ser agua. Y por último, la masa del agua, calor específico del agua, por temperatura de equilibrio, menos temperatura inicial del agua. ¿Ok? Entonces, aquí es muchas letras, muchas cosas que vamos a sustituir. Imagínenselo ustedes en la vida real. Tienen una taza. Si yo a una taza con café muy caliente le pongo un hielo, lo que va a pasar es que el hielo se derrite. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que pasar? Se le tiene que dar calor para subir temperatura del hielo. ¿Ok? ¿Por qué subir la temperatura del hielo? Porque el hielo tiene que estar a 0 grados para poderse derretir. Una vez que todo el hielo está a 0 grados, ahora sí se derretir el hielo. Y ya que se derrite el hielo, pasa a ser agua, agua a 0 grados o agua a la temperatura de fusión. Entonces, esa agua hay que subir su temperatura. ¿Ok? Y eso es solamente lo que pasa en el hielo que se derrite. ¿Qué es lo que le va a pasar al café? Va a perder energía. Aquí es para el calor, para bajar temperatura del café. ¿Ok? Analícenlo, hagan suposiciones, piénsenlo, si pueden hacer el experimento a grandes rasgos en la vida real, háganlo y luego continuamos. Muy bien, entonces ya tenemos 4 calores. El calor 1, calor 2, calor 3 y calor 4. La suma de estos 4 tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque estos 3 son los que están ganando y este es el que está perdiendo. Este va a ser positivo y este es negativo. De tal manera que la energía siempre se conserve. Recuerden, la energía solo se conserva. No se puede destruir, no se puede crear, solo se transforma. Entonces lo que pierde el calor 4 es lo que ganan los otros 3. Ahora, vamos a sustituir los valores. Entonces yo tengo que es masa del hielo por calor específico del hielo por temperatura de fusión del hielo menos temperatura inicial del hielo más masa del hielo por calor latente de fusión más masa del hielo por la temperatura de equilibrio menos la temperatura de fusión. ¿Ok? Estos 3 que acabo de escribir aquí son los 3 primeros. Y por último, masa del agua por calor específico del agua, ahora sí, por temperatura de equilibrio menos temperatura inicial del agua.
Esto es igual a 0. Tenemos que despejar la temperatura de equilibrio, ¿ok? Entonces, ustedes van a comprobar paso a paso que la temperatura de equilibrio es la siguiente. La masa del agua, calor específico del agua, por temperatura 1 de agua, más masa de hielo, bueno, aquí me faltó calor específico del agua, por temperatura de fundición del hielo, menos masa de hielo por temperatura, por calor específico del hielo, por esta diferencia, menos MH, LF, y todo esto dividiendo a masa del agua por calor específico del agua, más masa del hielo por calor específico del agua. Que sustituyendo todo esto con los valores que teníamos en la diapositiva pasada, nos va a dar un valor de 65.15 grados. Entonces, el café perdió aproximadamente 10 grados y el hielo aumentó su temperatura en 70. ¿Ok? Esto cambia si hubiera sido mayor masa de hielo. Entonces, este es el resultado. Háganlo por su cuenta, pónganle pausa al video. Fíjense de dónde salen todos estos valores. Todo esto son valores que yo ya tengo, que me está dando el problema. Simplemente sustituyo y me da esto de aquí. Entonces, pónganle pausa, háganlo por su cuenta y luego continuamos. Ya para terminar por esta sesión, vamos a ver mecanismos de transferencia de calor, solo en la parte teórica para que los conozcan. Existen tres formas de transferencia de calor: convección, conducción y radiación. La convección es cuando una masa de algún fluido transfiere calor de un punto al otro. La conducción es mediante un cuerpo sólido y la radiación no necesita de algún medio para transferir la energía. No sé si alguna vez en su vida hayan mezclado agua fría con agua caliente, pero los que sí o experimentaron que el agua caliente suele quedarse en la parte de arriba y poco a poco se va mezclando con el agua fría. Ese es un mecanismo de convección. Ahora, si en algún momento de su vida dejaron un tenedor, una cuchara o algo de metal en la estufa y luego intentaron agarrarlo de la orilla, estoy seguro que se quemaron. ¿Por qué? Porque mediante conducción se transfirió el calor desde la punta de la cuchara hasta la orilla. Y un ejemplo de calor por radiación es el calor que nos llega a través del sol. Los rayos del sol viajan por el espacio donde se puede decir que hay vacío, no tiene un medio, y llega la energía hasta nosotros. Entonces, esos son los tres mecanismos de transferencia de calor. Entonces, esto es todo por la sesión de hoy. En la siguiente sesión vamos a ver más temas de termodinámica. Por mi parte sería todo. Y bueno, gracias. Si les gusta el video, denle like, suscríbanse, compártanselo a quien crea que le pueda servir. Y nos vemos en la siguiente sesión.